Bien, vamos a tomar esta tarde Perashá Ki Tizá. Perashá Ki Tizá, cuando cuentes, cuando hagas un conteo, lo cual dice de esta manera: Vaidaber Adonai el Moshe lelemor. Y habló el Eterno a Moshe diciéndole, lelemor. Y dice, Ki Tizá ek rosh bene Israel likudeen. Cuando cuentes, dice, a los hijos de Israel para hacer un censo de sus familias. Noten aún en esta traducción que les leí, y ahí donde están ustedes, en el capítulo 30, versículo 12, si notaron que dije, Ki Tizá ek rosh bene Israel likudeen. Rosh es cabeza, y no encontramos ahí, dice cuando cuentes. Cuando está hablando de Rosh, cuando está hablando de cabeza, está hablando de los principales. Por lo regular, este conteo se hacía cuando iban a ir a la guerra, y se contaba a los de 20 años arriba. O sea, no podía ir a la guerra un jovencito de 18, 15 años, no era enviado a la guerra, tenía que tener 20 años. Y entonces cuando cuentes, no era cada que se le ocurriera a Moshe, vamos a contar a ver cuántos somos, sino cuando hubiera un conteo, que a ver, dice, Benatenu ish kofer nasol Adonai biko otan, velo ik baene neje biko otan. Cada uno dará, cada uno de ellos, ish kofer, cada hombre, cada uno de ellos aporte, un aporte simbólico, dice, la Adonai biko otan, para ser contados. Para que pudieran ser contados como parte de, necesitaban dar una aportación. Si alguno no daba su aportación, no era contado como parte del pueblo, en este caso en parte también como del ejército, no podía ser contado si no daba. Y dice, y no habrá desgracia entre ellos al ser contados. ¿Por qué? Hay un pasaje, encontramos en la Escritura, en el capítulo 21 de Aleph Dibre Hayamin, primer libro de Crónicas, capítulo 21, y también en segundo libro de Shmuel, capítulo 24, 1 en adelante, cuando David se le ocurre contar al pueblo así precipitadamente. En ambos pasajes, tanto en Crónicas como en Shmuel, hay un variante acerca de, en una dice que fue incitado por el Eterno, porque Israel en cierto modo ya había colmado su paciencia y él quería corregirlos de esa manera. Entonces leímos ahorita que dice para que no haya desgracia. Entonces si David llegaba a cometer ese censo, ese empadronamiento sin dar la ofrenda debida, venía desgracia, que fue lo que aconteció. Vino tal mortandad hasta que David reconoce su falta y hace una ofrenda por esa falta que hizo y cesa la mortandad después de ya haber muerto demasiados del pueblo. Bueno, eso lo vemos en un pasaje, y en el otro pasaje encontramos que dice que el Satán fue el que incitó a David a hacer el conteo, y en el otro pasaje que está hablando del mismo suceso, del mismo tiempo, del mismo conteo, dice que Elohim. Podemos entender que el Eterno tiene el control de todo y la decisión de todo. Entonces al decir, como tal, encuentra uno en el hebreo la palabra Satán, el cual tiene el Eterno, el control hasta del mismo Satán para llevar a cabo. ¿Cuál era su propósito del Eterno? Traer corrección. En una ocasión ocupó al rey de Babilonia, y en muchas ocasiones ocupó de muchos para corregir a su pueblo. No es que el Satán tuviese potestad sobre el pueblo de Israel o sobre David para hacer ello, sino que el Eterno es el que concede con propósitos perfectos. Entonces comprendemos que este conteo era para que el pueblo no tuviese. Le avisó, va a haber un día que tú vas a hacer un conteo, tienes que hacer. Todo se lo anticipó. Antes de que venga un mal, el Eterno nos anticipa en su palabra. Antes de que acontezca un mal, no puede venir un mal sin que haya sido avisado el pueblo. O si viene el mal es porque no puso atención a lo que se le dio. En el judaísmo se tiene la creencia acerca de
de que no pueden contar directamente a las personas, incluso hasta en cierto modo lo ven de un modo de mala suerte, que yo me ponga a contar 1, 2, 3, entonces en el judaísmo cuando hay una gran multitud acercan cada quien una prenda y yo empiezo a contar las prendas o objetos y lo empiezo a contar y ya digo, hay tantos objetos, quiere decir que hay tantas personas, si alguien puso 2 prendas más, pues va a haber un mal conteo, pero en el judaísmo se tiene esa idea. Referente a este pasaje, o sea, se los comento, ¿por qué? Porque puede que lo escuchen y digan, no, nosotros sabemos que no se debe de contar porque es de mala suerte o está prohibido y que para eso hacían el pago, para que esa mala suerte se quitara. No, aquí no se trata de tener superstición o cosas por el estilo. Eso anuncia el judaísmo, lo cual es equívoco, aquí era un propósito diferente, ¿no? Entonces les hago ese punto. Con todo y esto, el ser contado o empadronado de 20 años arriba, en adelante, era una ordenanza en la cual se daba una aportación monetaria a Elohim para expiación, la cual se ocupaba, ¿para qué? Para el recinto sagrado, para la obra del Mishkan, para eso se ocupaba ese dinero. Cada que se contaba, todo iba para allá. O sea, en cierto modo, todo Bene Israel ya maduro, hablaba 20 años, tenía en cierto modo la obligación de aportar para pertenecer y tener parte en el templo del Señor. Y dice que era un memorial delante del Eterno para hacer expiación por sus almas. En cierto modo, cuando se iban a la guerra y daba su aportación, claro, que no anduviera en pecado aquel que se fuera a la guerra, él había dejado esa aportación para expiación de sus almas, para expiación por sus faltas que tuviere por hierro, no por deliberación, ¿sí? Entonces cuando todo Bene Israel viene y aporta para la obra, también les contado, el Eterno toma en cuenta cuando un Bene Israel aporta para la obra del Eterno, ¿sí? Podemos aprender esto de aquí y vemos que no hace diferencia, no hace sección de personas. No decía, es que este es más pobre o es que este es más rico, dice, ni el rico aumentará, bueno, es que este es más rico que este que traiga más y este que es más pobre que traiga menos. No, ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá. O sea, quiere decir que tanto el alma del rico como el alma del pobre tiene el mismo valor, ¿sí? Por eso van a aportar lo mismo, para ambos. No el Eterno, ese tiene más posesiones, vale más para mí. No, para el Eterno todos tienen el mismo valor. Ni el rico aumenta, ni el pobre disminuye. Ambos aportan de la misma manera. Comprendemos que el Eterno ve la misma capacidad. O sea, ve que tiene la misma capacidad para aportar. Porque yo considero que la aportación, lo que era pedida, no estaba fuera del alcance de un Bene Israel. Considero que si era la edad de 20 años, tenían tiempo para, creo que ya se va a acercar el tiempo en que tú seas tomado en cuenta entre el pueblo y tienes que tener tu aportación. O sea, no le llegaba así de momento el aviso. Ya tenía simplemente 19 años, ya el siguiente año vas a ser contado. Cuenta tu aportación. En cierto modo, como era para el ejército, o sea, si moría la persona, tenía contado que la persona era pueblo. La persona tenía contado que era parte del pueblo porque había sido empadronada. O sea, no contaba nada más así. Yair ponía el nombre, el cual hacía la aportación. En lo cual nosotros encontramos que, habiendo las aportaciones para el recinto sagrado, llama a Bezaleel y a Oholiab, los cuales son elegidos. Le dice a Moshe, Re'e Karatik, mira que he elegido a 2, a Bezaleel y a Oholiab. Ambos los he elegido. Y también he llamado a otros que tienen el espíritu sensible, que tienen entendimiento para hacer esto. A los principales que llamó fue a Bezaleel y a Oholiab, pero a los cuales al llamarlos dice que los llenó Ruá Elohim Behogma Ubibuna. Los llenó del Ruá, del espíritu de Elohim,
de sabiduría y de inteligencia. Ellos no tenían la capacidad. Al único que se le había mostrado el modelo era Moshe. No sabían si cuando Moshe les dijo, háganse estos sazones así, háganse una menorá así, hagan esto así, háganse el lavatorio de esta manera. No tenían ni idea. Los llené de Ruach Elohim. No podía ser cualquiera. Llamó a muchos hombres. Vamos a leer el 31:6 de Shemot, de la Perashá que leímos esta semana. 31:6. Estos dos, uno era de Yehuda y el otro era de Dan. Notamos que Dan está en la parte norte y Yehuda está en la parte sur, como representando en cierto modo a cada casa. Dice, he aquí que yo he puesto con él a Oliá, hijo de Aishamac, de la tribu de Dan. He puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. O sea, no le puso sabiduría a cualquiera, sino a aquellos los cuales tenían ánimo de corazón, pero ¿para qué? Para la obra, para las cosas del Eterno, para los que tienen interés en las cosas del Eterno, que tienen un llamamiento a ello, a él provee para que haga esa obra. No a cualquiera, sino a aquel que tiene un corazón sensible. Puse el don para que hagan la obra, la que he ordenado. Refiriéndose a la tienda de reunión, los utensilios y todo ello, ¿no? Lo cual era ordenado, dice en el capítulo 31, acabando de decir esto, van a hacer la obra, los dos que he escogido, y todo aquel que tenga la capacidad, que tenga el corazón dispuesto, van a hacer la obra, y posteriormente, automáticamente le dice, pero sobre todo, Shabbatón, mi Shabbatón guardarán, sobre todo. Cuando está hablando Shabbatón es descanso de descansos, no solamente el Shabbat, sino todos los días señalados los han de guardar. ¿Qué encontramos con esto? Que con todo y que era la obra, que probablemente la podían estar haciendo en el día de reposo, no. O sea, estos días, ¿cuánto tardaron en hacer la tienda de reunión? No nos dice la Escritura. Pero de perdida sí pasaron un Shabbat, de perdida sí pasaron un Rosh Hodesh probablemente, o alguna fiesta se pudo haber atravesado. No. Es mi obra la cual yo les encargué, pero mi obra la van a dejar a un lado ese día. Sobre todo Shabbatón, sobre todo los días de reposo, los reposos especiales. Aquí encontramos algo. Aquí encontramos que todo esto nos marca entre el servir al Señor, entre el estar con Él y tener el Shabbat, y nos hace una diferencia también al no tener el Shabbat, al no tener una dirección, un modelo, un diseño. Si no lo tenemos, ¿qué pasó continuamente? El pecado que es tan marcado en esta parashá, el becerro de oro. No tuvieron una comprensión, se desenfocaron de lo que tenían. ¿Pero por qué? ¿Por no tener un líder? ¿O poner su confianza en un líder? ¿Recuerdan que hace unos meses les preguntaba qué pasaría que el Eterno me llamara hoy? Que el Eterno, que ya la siguiente Shabbat les digan, ¿qué creen? Ya partió el hermano, ya no está aquí. ¿Qué pasaría? Es que puede pasar. O sea, suena así como, pero puede pasar. Hoy estamos, mañana no estamos. Es más, al ratito ya no podemos estar. ¿Qué puede pasar? Este hombre que nos estaba instruyendo ya no está. Ahora necesitamos otra cosa en quien creer, otra cosa, o alguien que nos guíe, porque nosotros no podemos avanzar. Nosotros no tenemos la capacidad para seguir adelante. No, sí tienen la capacidad. Sí pueden seguir adelante. Ya sea que no haya una organización para que alguien dirija la asamblea, pero creo que cada quien puede seguir con la fe en el Elohim en el cual han creído. No es necesario o no soy indispensable. Soy parte como cada uno de ustedes. Todos son indispensables en la asamblea. Pero si falta uno, puede que haya tristeza, puede que haya un recuerdo por la persona. Pero el Bene Israel tiene que seguir adelante. Sino que puede pasar, que puede hacer un becerro de oro, no como tal. No literalmente van a hacer un becerro de oro, sino
se lo estoy simbolizando. ¿Qué puede pasar? Que se pueden desviar de la fe, que se pueden desviar del propósito del Eterno, que se pueden desviar de lo que el Eterno propuso en un principio, que lo siguiesen a él y no a Moshe. Moshe fue un instrumento para sacarlos de Misraim, no fue para que a él lo siguieran. Dicen que sí era admirado por los egipcios. Moshe lo tenían, dice que en alta estima, lo tenían como un varón en alta estima, los egipcios. Pero el Bene Israel, sí, estaban sujetos en cierto modo a Moshe, porque Moshe les daba palabra, les era como, aún hasta Aarón, le era como Elohim, dice la Escritura. Él les hablaba palabra del Eterno, ahora hagan esto, ahora no hagan esto, ahora hagan así, ahora deténganse, ahora de esta manera. Pero de otra manera no podría ser él como su Elohim. Si Moshe no hubiera bajado, ellos debieron seguir en la ordenanza. Ya tenían las 10 sentencias, ya tenían, no te harás imagen de fundición. Todavía no les había sido dada toda la Torá, pero ya tenían las 10 sentencias, las cuales se les habían dado en el monte Sinaí. En el capítulo 19, 20 tuvimos ese estudio. Ya habían tenido, no te harás imagen, no harás de mí imagen. Entonces, porque en cierto modo no se desviaron. He aquí Israel, esos son tus dioses, estos son los que te sacaron de Misraim. Es esto tu Dios. En cierto modo no se estaban desviando, por eso también dice, no harás de mí, o como dice Devarim capítulo 4, porque ninguna imagen viste el día que me viste entre el fuego, para que no tu corazón se profane, no tu corazón se eleve a cosas vanas y hagas de mí efigie de hombre, efigie de mujer, efigie de animal. En este pecado cobró vida 3,000 personas. Vemos que llama Moshe a todos aquellos los que dicen, ¿quién está por el Eterno? Y se levantaron todos los levitas. ¿Recuerdan la semana pasada que les hablaba de que todavía en la Parashat Tetzaveh se habla que ya eran consagrados, y aquí apenas se habla de que iban a ser consagrados. Después de que hicieron justicia, no importa que sea su amigo, no importa que sea su hermano, no importa que sea su pariente, vayan a hacer justicia contra los culpables de esto. Es muy probable que hayan sido la mayoría egipcios, porque se colaron entre ellos muchos egipcios, pero también Bene Israel estuvieron implicados en ese pecado. En el judaísmo se dice que no, que todo el Bene Israel no tuvo parte, pero no vamos muy lejos. Aarón tuvo parte y él era pueblo. Y principalmente él, como en cierto modo como cabeza, él debió haber impedido eso. O sea, el Bene Israel sí tuvo parte, sí tuvo parte. Y el más señalado fue Aarón. Y todo esto trajo mortandad, iban y cobran. Pero esto en cierto modo les dice, hoy han sido consagrados al Eterno. Hasta este capítulo, hasta esta perashá, es que es consagrado la tribu de Leví. Hasta esta perashá es que tienen por derecho la keuná, el sacerdocio, y tienen la función de levitas. ¿Qué podemos ver en este pasaje? ¿Qué aprendemos con esto? Todas las órdenes las cuales les dio el Eterno era para que no trajeran muerte. Ellos no obedecieron una ordenanza. Esa ordenanza trajo muerte sobre ellos. Estas 3,000 personas pudo haberse evitado si hubiesen obedecido. Por orden de Moshe son llamados y dirigidos a ejecutar. Pero había con todo ello, además del pueblo, había la participación de ese pecado. O sea, con todo y que ya habían sido muertas esas 3,000 personas, Moshe sabía que todavía el pueblo había participado. Bueno, tú viste que pasó esto, ¿por qué no detuviste esto? Eso son todos hermanos. No, yo no participé, yo nomás me quedé a ver cómo hacían eso. Habían incurrido. Por eso Moshe, como sabía ese mal que vendría, sube a Elohim. Sube a pedir perdón, a pedir perdón delante del Eterno. El capítulo 32 habla y le dice lo que hablábamos la semana pasada. Pide aún que sea borrado de su libro. Bórrame de tu libro. La intención de Moshe era muy buena y el amor por su pueblo era bueno. Pero el Eterno le dice una cosa, que él borrará del libro al que pecare contra él. O sea, sí está mucho amor veo en ti por este pueblo, Moshe, pero las cosas no son así.
Las cosas no son así. Vemos en el capítulo 34 como dice que no tendrá por inocente al malvado, al que pecare no lo tendrá en ninguna manera por inocente. Podemos comprender que con todo y que nosotros, es que a veces puedo decir, bueno, es que Moshe tenía un prototipo del Mesías y él quería dar su vida también por el pueblo, pero no, Moshe no fue llamado con ese propósito. Moshe fue llamado con el propósito de sacarlo del pueblo de Misrán al pueblo de Israel. No fue llamado para redimirlos o para pagar por sus pecados. Él no fue llamado para ello. Pero Moshe quiso hacer eso. No. Eso no es así, Moshe. Estás actuando injustamente. Ellos tienen que pagar. Y dice, vamos a leer el capítulo 32, 30 al 35. Y aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Eterno. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moshe al Eterno y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, reáeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Eterno respondió a Moshe, al que pecare contra mí, a este reaeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero no en el día del castigo. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y el Eterno hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Trajo consecuencia aún sobre el pueblo. No trajo muerte, pero hirió al pueblo. No nos expresa cómo. Probablemente hubo alguna plaga, alguna circunstancia se manifestó en el pueblo y el Eterno cobró el pecado. Ser participantes del pecado de otros trae contaminación, perjudica al demás pueblo. Es menester que como pueblo nos estemos amonestando en todo amor. Hermano, hermana, está pasando esto. Hermano, hermana, está pasando esto en tu vida. Estás cometiendo esta falta. ¿Se acuerdan que hace tiempo les ministré que les decía yo, no nos defraudemos, no nos traicionemos? ¿Sí recuerdan eso? No nos traicionemos a los demás, porque cuando uno falta, perjudica a los demás como asamblea, porque somos, quiero pensar, como un cuerpo, como uno mismo, delante del Eterno, formados para su propósito. Toda esta intención que tuvo Moshe resultó vana, porque el cimiento del Eterno está, o el trono del Eterno, su cimiento del Eterno está fundado, como leímos al principio en el Teilín, en justicia y en juicio. En equidad está cimentado su trono. No puede actuar injustamente. Traerá retribución justa y juicio al que merece. Porque si tenemos acciones buenas, también traerá retributivamente lo merecido a cada uno, sea bueno o sea malo. Elohim es amor, pero su reinado está cimentado en justicia y en juicio. Sí, no podemos confundir entre que Elohim es amor y en que haga justicia. Y a fin de cuentas, Él es soberano para ejecutar su voluntad sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? Vemos cómo después de que le pide al Eterno que haga misericordia, después le dice Moshe, bueno, ya no vas a ir con nosotros, porque después le dice, enviaré otro ángel. Ya no enviaré mi ángel, enviaré a otro ángel. Moshe dice, creo que venimos cerrando. Muéstrame tus caminos, le dice. Muéstrame tus caminos, hazme comprender, hazme entender. Vamos al capítulo 33, 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es un pueblo tuyo. Si he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu camino, muéstrame tu instrucción, muéstrame cómo eres tú, muéstrame cómo quieres que yo me conduzca, si he hallado gracia delante de ti. Moshe reconocía que si no tenemos la instrucción del Eterno, vamos a perecer. Moshe reconocía que si no se tiene y si no se lleva a cabo la instrucción del Eterno, el Eterno
no está con nosotros, o no podemos hallar gracia delante de Él si no tenemos sus caminos tal como Él lo desea. Necesitamos comprender el camino de nuestro Adonai para hallar gracia delante de Él. Si no hemos comprendido el camino, si todavía nos queda como no concluso o no acepto en nuestro corazón la Torah del Eterno, no podemos hallar gracia delante de Él. Si todavía estamos cuestionando, pensando entre que la Torah sí es o no es, no podemos hallar gracia delante de Él. No hemos comprendido su camino, aún no nos ha sido mostrado su camino. Todavía está divagando el corazón entre dos pensamientos, como lo habla la Haftará, que vamos a ver ahorita en un momento, ¿no? Comprendemos también el capítulo 34, llama el Eterno a Moshe, alízate 2 tablas como las primeras y escribiré, le dice. Posteriormente vemos que le dice a Moshe, escribe tú. Pero el Eterno le dice, yo escribiré ahí nuevamente. Y estando ahí, Moshe le pide que le revele su gloria, no solamente su gloria, le revele su presencia y le dice que no ha habido hombre o no habrá hombre que lo mire y viva. Podemos comprender que Él le revela algo más grande. Él le revela su compromiso del pacto. Si nosotros tenemos el compromiso, que es la Torah, es el compromiso del pacto, lo que nos refiere a nosotros, pero el mismo Eterno le refiere su compromiso de Él para con nosotros. En cierto modo el Eterno, Él mismo se puso una condición o como que una regla, se podría decir de esta manera, pero el Eterno le dice a Moshe, hay cosas que difieren aquí, hay 2 pensamientos. Cuando dice que pasó el Eterno delante de él y exclamó y dijo, Yahweh, Yahweh, fuerte, y da sus atributos, misericordioso, bondadoso, y dicen un pensamiento que fue Moshe, y sí le vemos coherencia, que cuando el Eterno se pasa delante de él, exclama el nombre del Eterno Moshe y empieza a decir sus atributos y posteriormente se postra, se arrodilla y se postra a tierra. Y hay otro comentario que también se podría entender, que el Eterno es el que exclama y dice, y vemos en el capítulo 3 de Zacarías, que el Eterno a sí mismo se habla. Cuando va a reprender al Satán, cuando está acusando a Yehoshua, a un Cohen, el mismo Eterno le dice al Satán, Yahweh te reprenda. Hablando de sí mismo, aquí podríamos ver que podría ser un pasaje similar, que el mismo Eterno estuviera diciendo de esta manera. Capítulo 34, versículo 5. Y descendió entonces Elohim en una nube y se apostó junto a Moshe allí e invocó en el nombre de Yahweh. Y cruzó entonces Elohim ante él y exclamó. Es aquí donde les digo, pues puede ser que el mismo Elohim exclamó o Moshe. Y exclamó, Yahweh, Yahweh, divino, piadoso e indulgente, de larga paciencia y enorme bondad y verdad. Conserva los méritos hasta 1000 generaciones, disculpa pecado y falta y error y absuelve. Aunque no del todo, pues prorroga la falta de los padres hasta los hijos y hasta los nietos y aún hasta las terceras y cuartas generaciones. Parece que ahí la versión que tienen dice que no dejará sin pago al culpable o no dará por inocente al malvado. Es aquí lo que le está diciendo el Eterno. Mi compromiso es este, que mientras ustedes estén en esta instrucción que yo les estoy dando, yo voy a hacer misericordia hasta 1000 generaciones. Pero si no, voy a pagar. Pero ya encontramos más adelante en el libro de Yehezkel, capítulo 18, que dice, nunca más se oirá este refrán en Israel. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos lo llevan en la dentera. Yo me como las uvas y le haga daño a mi hijo. No, nunca más se usará este refrán en Israel. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué pasaba? Porque esta traducción que les leí dice que no dejará sin culpa al malvado. En cierto modo el judaísmo lo expresa de esta manera o lo traduce de esta manera. ¿Por qué? Porque en el judaísmo y mayormente los hasídicos creen, un ejemplo que yo
falte, que yo llegara a faltar, o una persona llegue a faltar, y estoy a lo mejor en mi primera generación, todavía tengo hasta la cuarta generación para salvarme. O sea que probablemente 3 generaciones se porten mal, y en la cuarta se porte como un sadik. Y todos estos pecados, los cuales cometieron estas 3 generaciones anteriores, libran todo. Eso es incoherente. Por eso en el capítulo, como se venía conduciendo de esa manera el pueblo, visita la maldad sobre los hijos. Bueno, como dijo en una ocasión un rey, la palabra del Eterno es bueno, al menos es buena, al menos haya paz en mis días. Cometió un pecado un rey y le dice, todo esto, oye, va a venir sobre tus hijos. A tus hijos los van a llevar esclavos. Pero por la misericordia del Eterno, tú vivirás en paz en todos tus días. Y dice este rey, la palabra de Yahweh es buena, al menos haya paz en mis días. O sea, él se conformó, haya mis hijos que se arreglen. No, el alma que pecare, esa morirá. Así es que el pensamiento del Eterno fue, no es de que les voy a cobrar hasta la tercera. Lo que pasa es que por los pecados se van arrastrando, se hereda el mal. No le enseña a uno cosas buenas a sus hijos y las van heredando generaciones. No era el plan del Eterno, hasta la cuarta generación les voy a cobrar. No, si tú sigues en pecado, eso tú se lo estás heredando a tu hijo, y eso está aprendiendo tu hijo, y tu hijo eso va a enseñar a otro, y así sucesivamente. Y no solamente va a llegar a la cuarta generación, se puede ir muchas generaciones. La Haftará de esta semana es primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 39. Aquí nos trae la historia cuando Eliyahu convoca a todos los sacerdotes de Baal y los llama para mostrarle al pueblo quién era Elohim, y sabemos la historia, ¿no? Pero aquí el punto es que les hace una pregunta al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Eterno, si Yahweh es Elohim, a él servir, y si Baal es Elohim, a él servir. Así hoy en día está la pregunta: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si te gusta el mundo, sirve al mundo. Si quieres agradar a Yahweh, sirve a Yahweh. Esa es la conclusión de esto. Claudicar entre dos pensamientos, no conocer, si no se tiene firme el camino, si no se tiene firme el corazón, se claudica entre dos pensamientos. Así hay que afirmar el corazón delante del Eterno. Que el Eterno así haga prosperar estas palabras en sus corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.